Hermanos, qué privilegio tenemos como hombres infieles escuchar la voz de un Dios tan grande y poderoso, y no hay nadie en el mundo como Él. Dios nos va a hablar en esta mañana y pensaba en este lugar en donde estamos como un barco. Tiene similitud a un barco, largo, angosto, y pensaba en un barco. ¿Qué pasa cuando los que están en una misma barca no se ponen de acuerdo para el lugar para donde van? Si comienzan unos a remar hacia adelante, los otros hacia la derecha, los otros hacia la izquierda, es un barco que va a llegar lejos porque es necesario que todos se pongan de acuerdo. Así estén perdidos, no tengan la más remota idea, no haya brújula, pues tienen que estar de acuerdo para dónde van. Porque el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Pues no sabe para dónde va. Da lo mismo. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Muchas veces pensamos llegar a la iglesia local y hacer lo que a nosotros nos gusta, hacer lo que en lo que nosotros nos hemos acomodado fácilmente. Y el hermano hablaba de algún coro. Y mis hermanos a mí me pusieron este año a manejar niños y le pregunté, venga, pero ustedes, ¿por qué pensaron en mí? Si yo jamás he trabajado con niños, nunca me he parado adelante a dar una mímica, a hacer nada de eso. El Señor hace cosas que nosotros no nos imaginamos. Porque es que uno es el carácter que yo tengo en mi humanidad anterior, antes de Cristo. Pero otro es el carácter que Cristo está formando en mí. Porque es que mi vida ya no lo guía lo que yo era. No es que yo antes era iracundo y ahora, pues yo no puedo controlar eso. No, si antes lo era. Pero de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasó con lo que era antes? Claro, eso no va a pasar en un momento. Eso es en todo el transcurso de su vida. Pero si yo le doy la oportunidad al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a entrar en mí y es cuando Él nos lleva a hacer cosas que nosotros jamás nos imaginábamos hacer. Vamos a hablar de la conversión de Pablo, capítulo 26, versículo 12. Bueno, específicamente vamos a hablar del versículo 18, porque Pablo es llamado por el Señor. ¿Quién era Pablo? Perseguidor de la iglesia, un hombre que estaba totalmente en contra de los del camino. En ese momento le llamaban los del camino. Él los perseguía con el fin de encarcelarlos, con el fin de azotarlos. El que caía en manos de Pablo no le iba muy bien. ¿Lo hacía porque amaba a Dios? Según la idea y la mente de Pablo, sí, porque él lo hacía con un celo santo de acuerdo a lo que él creía, a lo que él pensaba. Pero cuando él fue confrontado y conoció al Señor Jesucristo, nació de nuevo, fue parte de esa nueva creación que habla Gálatas. Entonces pudo ver claramente que no estaba ayudando en nada a la obra de Dios, sino todo lo contrario. Versículo 18 dice, el para, final del versículo 17, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es un llamado para Pablo particularmente, pero también lo es extensivo a cada uno de nosotros los que estamos en este barco.
Ese es el propósito para el cual Dios nos llamó. Dios nos llamó para que salvemos almas. Ese es el fin de nuestras vidas, para que seamos testigos a otros de aquellas cosas grandes y maravillosas que han sucedido en nuestras vidas. Pero pensemos antes del propósito, antes del trabajo. La invitación que hace el hermano a la iglesia para el sábado. Ese es el trabajo. Pero antes de ese trabajo, ¿hay más trabajo? ¿O el trabajo solamente es ese día? Hay una motivación y una preparación. ¿Cuál es la motivación de hacer este evento? Que muchos conozcan a Cristo. El propósito de la iglesia es predicar el evangelio, no convertir a nadie. Porque si fuera a convertir, diríamos que hubo éxito o fracaso, pero como no es convertir, es predicar, de la conversión se encarga el Espíritu Santo, es la obra de Él. Nosotros estamos puestos para llevar el evangelio, porque yo llevo el evangelio y si la persona se salva, gloria a Dios, cumplí. Pero si no se salva, gloria a Dios, cumplí. Porque ese evangelio va a ser usado o para salvación o para condenación. Cuando la persona escucha el evangelio, muere sin creer, un día será resucitado. Y un día se abrirá el libro de la vida y le comprobarán que su nombre no está escrito allí. Y le van a decir, mire, tal persona le predicó a usted tal día. ¿Y usted qué hizo con esas buenas nuevas de salvación? Las rechazó. Entonces yo cumplí. Claro, el evangelio para él fue para condenación, porque Cristo para eso vino, para ser salvador o pues la primera venida vino como salvador, en forma de siervo, a dar su vida montado en un asno. Pero cuando él vuelva va a venir montado en su caballo blanco como rey. Y el rey está puesto para impartir justicia. ¿A qué se dedicaba Pedro? Pescador. Pescador de peces. ¿Dios le permitió seguir en su trabajo? Desde ahora serás pescador. Nosotros estamos puestos. ¿Cuál es nuestro énfasis? ¿Mi trabajo o vivir para Cristo? Es algo que debemos evaluar muy bien, porque la Escritura dice, buscad primeramente y tenemos necesidades, tenemos que pagar arriendo, tenemos que trabajar, tenemos que sustentar a nuestras familias, claro, pero que mi motivación sea, Señor, yo quiero servirte, yo quiero honrar tu santo nombre, que si me ofrecen un puesto donde me gano 2 millones, pero eso implica que no me queda ningún domingo, pero me están ofreciendo uno donde me gano 1 millón, pero me dan el tiempo de servir al Señor. Entonces, Señor, guíame. ¿Tú qué quieres que yo haga? ¿Qué pones por delante en ese momento? ¿Tu estabilidad económica o tu fe? Son preguntas que cada uno debe hacerse, porque si no somos instrumentos para la gloria de Dios, si no estamos dispuestos a dejar, Pedro lo dejó todo, dile, Mateo, los demás apóstoles, todos los hombres que Cristo llamó en el Nuevo Testamento tenían algo en particular y era que estaban trabajando. Porque Cristo, ¿para qué lo necesitaba? ¿Para que se quedaran vagando o para trabajar? Para que siguieran trabajando. ¿Es necesario ser esforzados en nuestra vida cristiana? Es necesario. Es un llamado que se nos hace. Pero ¿qué tal la motivación de Pablo? Versículo 12. Vamos a orar. Padre, en esta hora damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias por ese mensaje que tú nos das por medio de tu palabra. Te clamamos, Padre, que nos guíes a comprender esta responsabilidad de lo que tú nos mandas, esa comisión que tú nos das a cada uno de nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, aquellos que tenemos la plena seguridad de que hemos nacido de nuevo, que nuestras vidas te pertenecen, Padre, que te sirvamos
con propósito, Padre, con temor y temblor delante de ti. Gracias por este tiempo, ponemos este tiempo en tu mano y te clamamos que tu Espíritu Santo nos guíes a toda la verdad, que nos guíes a meditar en este mensaje que tú nos traes, que ese mensaje obre en cada uno de nuestros corazones, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y produzca cambios en cada uno de nosotros, porque eso es lo que hace tu preciosa palabra. Padre, clamamos por ella y que tú nos guíes en el nombre de mi Señor. Amén. Versículo 12. Ocupado en esto, Pablo está relatando su conversión. Y él está diciendo lo que era su vida antes de, ocupado en en perseguir a la iglesia, dice, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. ¿Qué clase de luz le apareció? Una luz que es superior ¿a cuál luz? ¿Hay algo que produzca más luz que la luz del sol a mediodía? Es, físicamente no, pero la luz de Dios es algo que lo trasciende absolutamente todo. Y él dice en el versículo 18, para que abras sus ojos. El propósito de, de nosotros predicar el evangelio es para que la persona que estaba ciego espiritualmente abra sus ojos. Pero como ahora no estamos pensando en la persona que le estamos predicando, sino estamos pensando en la motivación y en la preparación para mí. Dice la Biblia que un ciego que guía a otro ciego, ¿para dónde va? Para el mismo hoyo. Entonces, si yo soy un hombre de Dios, pero mi motivación no es la correcta, si mi motivación es el servir para que me vean, por fama, por dinero, bueno, la motivación que sea, si la motivación realmente es que mi vida sea para la gloria de Cristo, porque la motivación cuenta, la palabra de Dios es viva y eficaz y corta cuerpo, alma y espíritu y penetra hasta lo más profundo de los tres y discierne dos cosas, los, las intenciones del corazón, la motivación con qué motivación yo vine hoy. ¿Quiero realmente prepararme? ¿Quiero ser un hombre de Dios? Y los pensamientos. ¿Quién es el único que puede leer los pensamientos? Cristo sabe cada pensamiento que yo tuve en esta mañana. Sabe el tipo de ofrenda que yo le di en la cena del Señor a mi Señor. Si realmente mi ofrenda en esta mañana fue una ofrenda de adoración o mi mente estaba pensando en el arroz que se quema. Y no es pecado pensar que el arroz se quedó en la casa prendido y que se va a quemar. Pero si su mente estaba allá, ¿estaba aquí también? No, estaba allá en el arroz. No estaba pensando en quién es Jesús y lo que Él hizo por mí. Una adoración en espíritu y en verdad, la motivación cuenta. Es fundamental. Porque ¿qué lo motivaba a Pablo? ¿Por qué Pablo lo tenía todo por basura? Por amor a Cristo. Porque él amaba a su Señor. Porque el amor a Cristo nos constriñe. Y allí la palabra en el original es el amor a Cristo nos obliga a servirle. Entonces, si estamos sirviendo al Señor porque le amamos de todo corazón, entonces ese amor que yo siento por mi Señor, ¿qué me va a obligar a hacer? A servirle. En el lugar que el Señor tenga para que yo le sirva. Si me ha dado el don de maestro, si me ha dado el don de evangelismo con los niños. Por eso hay un direccionamiento en la iglesia local. Cada uno de nosotros tiene dones espirituales. El Señor ha colocado un orden en la iglesia local. ¿Quiénes tienen la mayor responsabilidad? Los que están al frente. Aquí el enfoque primeramente son los que están al frente. Ellos tienen mayor responsabilidad delante de Dios. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Claro, vemos que tienen autoridad, pero con todo y eso, la responsabilidad que ellos tienen delante de Dios,
Por eso allí en Hebreos 13:17 dice que a los ancianos de la iglesia local debemos sujetarnos y obedecerlos, porque ellos tienen cuidado de nuestras almas como quien tienen que dar cuenta por cada una de esas almas. El aspecto es que hay un orden y debe haber un liderazgo. Claro, si hay un solo anciano, tiene que haber personas que a su alrededor le estemos apoyando, que a la hora de una decisión él pueda apoyarse en más hermanos, que todos estemos dispuestos a crecer en la fe como Pablo y Timoteo. Pablo hacía la obra y los otros estaban allá sentados. O Pablo hacía la obra y a la misma vez llevaba a un joven por acá y otro por acá. Uno mira la relación que Pablo tuvo con, primeramente con Timoteo, pero también con el joven. Es a los únicos que les dice, hijos en la común fe, amado hijo. Una relación de padre a hijo sirviendo en el evangelio. El uno enseñando y el otro trayéndolo. Venga, venga, yo le enseño, camine. Venga, usted no sabe nadar, venga, yo me tiro y usted primero me mira y luego usted se bota y entonces así nos vamos animando. Y ese que lleva aprendiendo va llevando a otro. Y de esa manera la iglesia de Cristo va, todos remando para el mismo lugar. Pero si yo no estoy abriendo mis ojos para conocer al Señor de la palabra, ¿cómo voy yo a pretender salir al campo misionero a abrir los ojos a otros cuando yo no estoy haciendo lo que la escritura me está diciendo a mí? Puesto los ojos en Cristo Jesús, pero mis ojos no están puestos en Cristo Jesús y estoy en la carne y pretendo yo ir a salvar almas. Y puede ser que lo haga de esa manera, pero ¿vale para la gloria de Dios? La motivación es muy importante y la preparación también, porque el llamado es que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le hace dos preguntas al Señor y en esas dos preguntas le mandó toda su vida. La primera de ellas es, ¿quién eres, Señor? No sabía quién era. Toda su vida, Pablo ocupó su vida conociendo a su Señor. Toda su vida nosotros vamos a estar conociendo a Cristo. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Algún día terminaremos de conocerla? Por eso Pablo al final de los días dice, porque nada conozco como debo conocerlo. O sea, soy un neófito. Porque comparados con Dios y la sabiduría de Dios, ¿quién soy yo? ¿Qué tan sabio soy? ¿Qué tan inteligente? ¿Qué tan poderoso? Vengo a ser como menos que nada delante de nuestro gran Dios, fuerte y poderoso. ¿Necesitamos los cinco sentidos para hacer la obra de Dios? ¿Cuáles son los cinco sentidos? Ya nos habló de una. Vista, oído, tacto, gusto y olfato. Es bueno tener los cinco sentidos ejercitados. La palabra de Dios nos habla de los cinco. Miraremos más adelante, dice, versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí. Ya vimos nuestros ojos abiertos, nuestros oídos ejercitados. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies. Los, las personas que no son creyentes vienen a la iglesia o tenemos que salir a buscarlos. Dichosos los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Lo dice Romanos, lo dice también por allá en Isaías. Dichosos los pies. Es necesario abrir nuestros ojos, conociendo la palabra de Dios, mirando a nuestro Señor Jesucristo, mirando su vida para seguirle a Él.
Es necesario escuchar su palabra constantemente, día a día, que mi palabra, que mis oídos estén ejercitados para conocer al Dios de su bendita palabra, para que podamos comprender claramente su voluntad para cada una de nuestras vidas. Vamos por un momento a Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate y ponte sobre tus pies. Despiértate tú que duermes. ¿Será que está hablando de dormir literalmente, físicamente? Puede haber un adormecimiento espiritual, donde yo me volví una persona religiosa que solamente vengo a la iglesia a escuchar lo que tienen allí para decirme, y vuelvo a mi casa, vuelvo a mi trabajo y durante el resto de la semana, ¿qué pasó? Estoy durmiendo ¿en dónde? En el mundo, con los muertos, con los que aún no tienen a Cristo en su corazón. Conviértanse ellos a ti y tú no, no a ellos. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces es necesario servir a cuántos señores. Y el Señor les dice en el Antiguo Testamento, hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si quieres servir a los dioses, vayas y sírvalos. Si quieres servir a Dios, tienes que servirle a Él, porque Él no va a negociar el primer lugar. Tienes que estar dispuesto a renunciar a tus deseos, hacer morir los deseos de la carne, crucificar tus pasiones con tus deseos, porque hemos sido muertos al pecado, pero ahora así como Cristo vive, nosotros también vivimos para la gloria de Dios. Levántate de los muertos y ¿qué va a pasar? Vas a recibir la luz de Cristo. Nosotros podemos hacer la obra de Cristo para la gloria de Dios solamente en la guía del Espíritu Santo, porque ahí es donde vamos a ver prosperidad, fruto, gozo, paz, paciencia, benignidad. Es necesario hacer la obra conforme al propósito, la voluntad, el tiempo y como Él lo disponga, porque Él es el Señor de su iglesia. Él es la cabeza. Él es el que manda. Y nosotros debemos sujetarnos a Él. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Quién debe mirar? Cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo andamos? ¿Como necios? ¿Qué dice el necio? No hay Dios en su corazón. Ah, pero yo no, porque yo ya tengo a Cristo como su Señor. Sí, pero usted se va a casar y la que le gusta no tiene a Cristo como su Señor. Y Cristo le está diciendo que no se case en yugo desigual. Entonces, ¿qué está diciendo? En esta decisión voy a dejar a Dios. Entonces, no hay Dios en su corazón. Claro, lo tiene como su Salvador. Pero en esta decisión, ¿dejó a Dios? ¿Eso es necedad? Eso es gran necedad. Eso es peor necedad. Porque ya conociendo quién le puede guiar, sin embargo, voluntariamente lo. Y claro, va y se casa. ¿Y cómo le va a ir? Hemos conocido ejemplos de eso. Hemos visto personas aún de nuestra propia familia llorar años y después ver a sus hijos con vidas porque su esposo va a querer que sus hijos sigan como él y la esposa lo que cree. Y entonces hay una división y la mente de esos chicos quedan completamente dividida. ¿Por qué causa? Porque hubo necedad en una decisión.
¿Va a pagar las consecuencias? Toda decisión que yo tome tiene consecuencias. Si la decisión es en contra de la voluntad de Dios, ya sabemos la consecuencia. Pero si la decisión es conforme a la voluntad de Dios, ¿cómo es la consecuencia? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si la voluntad de Dios es que yo me vaya a predicar con los indios, mi vida ya cómo va a ser. Aunque yo piense completamente lo contrario, pero es que esa es la voluntad de Dios. Porque como no somos tan sabios, ni tan inteligentes, ni tan poderosos para ver el futuro, Él sí. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, la misma palabra necio, sino entendidos de cuál sea la voluntad y cómo puedo hacer para ser un hombre entendido en las cosas de Dios. Pues debo buscar la voluntad de Dios. ¿Cómo? Pues debo leer la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de la oración, Dios nos confirma diciendo a través de la oración. Cuando oramos en el espíritu, pero yo estoy orando en la carne, orando por lo que quiero. Ustedes piden, pero piden porque piden para sus propios deseos. Señor, yo quiero vivir para tu gloria. Guíame, si este trabajo me va a dar el tiempo para tu gloria, ayúdame. Si no, no es así, estórbame. Que no me acepten en ese puesto, ni por más bien que yo crea que me va a ir económicamente, porque usted puede negociar su fe por 30 monedas la negoció Judas. ¿Cuánto vale la mía? ¿Y qué estoy perdiendo? Es bien interesante que nuestras vidas sean entendidas. Mire que allí en los requisitos que Dios le da a los ancianos, le habla de que sea marido de una sola mujer y después le dice que sea un hombre sobrio. Y siempre que piensa uno en la palabra sobrio, piensa en una persona que no esté borracha, sino sobria. Pero resulta que más adelante le dice que no sea borracho. Entonces la palabra sobrio aquí no está llevándole a que no esté borracho, que no tiene que ver con alcohol. El aspecto de esa palabra sobrio es que sea un hombre guiado por el Espíritu Santo. El anciano del que es necesario que sea guiado por el Espíritu Santo. Claro, porque las decisiones que él toma nos afectan. Por eso debemos orar por el liderazgo de la iglesia local. Porque las decisiones que ellos toman nos afectan a todos. Entonces, si la decisión fue conforme a la voluntad de Dios, la consecuencia para la iglesia es buena, agradable y perfecta. Pero si la decisión no fue así, es catastrófico. Y por eso hay muchas iglesias que se cierran. Porque ¿dónde comienza? Todo comienza en la cabeza. No que ellos sean los únicos responsables. Los responsables de remar somos todos, porque todos tenemos el mismo llamado. Y el mandamiento es para todos. Pero nosotros debemos apoyarles. Que nuestra vida en la iglesia local sea para edificar en algo. Y si por lo menos no estoy edificando, que no tumbe lo que otros están, porque muchas veces es más el tiempo que los ancianos tienen que ocuparse de esta persona, porque esta persona trae pleito, está descontento, murmuración, crítica, porque no se halla, porque de pronto no le dan el lugar que él piensa que debe tener en la iglesia. Eso caracteriza a una persona inmadura espiritualmente, una persona que no es entendida en las cosas de Dios. El entendido en las cosas de Dios tiene paciencia, se dedica a servir al Señor y a ser un hombre que aporte, que ayude, que disponga su vida para el servicio de la obra del Señor. Versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Vamos por un momento a Hebreos capítulo 12. Puesto los ojos, ¿en qué contexto está puesto Hebreos 12? ¿Qué viene antes? Pues Hebreos 11. ¿Y de qué nos habla Hebreos 11? De la fe. Es necesario creerle a Dios y vivir una vida de fe para así poder poner mis ojos en Jesús.
Claro, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y por qué estos hombres son hombres de fe? Porque hicieron cosas que humanamente es imposible. A Noé se le dijo, construye un arca en la mitad del desierto. Si nos dicen no esa orden en este momento, venga, pero en la mitad del desierto, 120 años predicando y nadie creyó. Oye, este sí es un evangelista lo más malo. ¿Usted qué hace ahí perdiendo el tiempo? Eso no tiene lógica para el hombre, pero para Dios estaba preservando vida para cuántos. ¿A mí me incluye? Si no hubiera sido por lo de ellos, estuviera vivo. Preservó vida para más de 8. ¿Cuántos hasta el día de hoy, hasta que Cristo vuelva? Una iglesia, un pueblo físico y un pueblo espiritual para Dios. Preservó Dios en la vida de Noé, pero cualquiera diría que fue un fracaso, porque es que la lógica de Dios no es la mía. Los caminos de Dios no son mis caminos, los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. Y yo no soy un hombre que soy guiado por el Espíritu Santo, voy a ser un hombre guiado por mis deseos y mis pensamientos, así como lo era antes, en Efesios lo explica, porque en otro tiempo nosotros nos guiaba mis deseos, yo hacía lo que quería, yo hacía lo que pensaba que estaba bien, lo que yo pensaba que era o que no era pecado, era lo que hacía y vivía conforme a lo que yo pensaba, porque no había ninguna regla. Ahora que soy creyente, la regla es la preciosa palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces es necesario la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, conocerle y entender el propósito de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad para cada una de nuestras vidas? Versículo 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, de hombres de fe como los que acabamos de ver en Hebreos 11, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia. Esto nos lleva y nos guía a la preparación. Porque mire que pensando en este versículo de hoy, de que nos envía para que abramos los ojos de los que no creen, pero es necesario prepararnos. Porque muchas veces yo me preocupo para salir a hacer la obra y está bien, pero antes de eso evalúe su vida. Porque si mi vida está llena de peso y de pecado, ¿voy a poder servir al Señor? No, hay un estorbo que es imposible. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Pero tiene que limpiarse de su pecado. Tiene que confesarlo y vivir una vida de buen testimonio para con los de adentro de la iglesia y también para los de. Por eso dice, para que se conviertan de la luz. Y la luz nos habla de testimonio, de que toda nuestra vida sea una vida pública, a la luz de quien sea. Que yo pueda decir, soy el mismo en la iglesia, en mi trabajo, con mi esposa, con mis hijos, que no haya hipocresía. Entonces, despojémonos de, eso es preparación, porque si yo hago caso omiso a estos versículos y voy y estoy listo para hacer, el hermano convocó para la evangelización y estoy aquí listo, pero toda mi semana estuve en circunstancias que yo sé que no glorifican a Dios. Debo organizar primero mi corazón, primero en mi casa, confesando mi pecado y apartándome de él. Entonces alcanzaré la misericordia. Entonces alcanzaré el perdón, la limpieza y la transformación que Dios me da. Y entonces el Espíritu Santo va a estar en mi vida como gobernando, floreciendo en mi vida. Entonces llegan las circunstancias de ataque, porque esas no se van a ir, siempre están ahí. Dice, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia. ¿Qué es asedio? Que siempre está al acecho. ¿Alguna vez vamos a ser librados de la tentación? No vamos a ser librados. Pero por eso debemos despojarnos y estar siempre armados con la armadura de Dios, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, la cual es Cristo el Señor, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El hermano esta mañana nos hablaba del gozo. ¿Es necesario servir al Señor con gozo? La motivación debe ser el amor
El gozo, la paciencia. Eso es motivación, gozo. ¿Hay gozo en servir a Cristo? Si usted está viviendo en el Espíritu, hay gozo. Si usted no está viviendo en el Espíritu, va a ser una carga y va a ser un problema, porque todo le va a parecer malo. Le va a parecer mala la comida, le va a parecer malo el tinto, si le echan mucha azúcar, le va a poner problema por todo, hay problema y no hay gozo. Pero si usted está en el Espíritu Santo sirviendo al Señor, ¿cómo está su vida? Así lo haga solo. Señor, yo no vengo solo, gracias Señor. Nadie más vino, pues yo lo voy a hacer porque tú estás conmigo. Y voy a servirte y ya llegarán las personas que quieran trabajar. Y entonces tú me darás sabiduría para trabajar con ellos. Pero tiene que haber gozo y tiene que menospreciar el oprobio. ¿Qué es menospreciar el oprobio? Que esté dispuesto a soportar la ofensa. Que eso muchas veces es donde nos entramos a trabajar y entre más trabajamos con una persona, más nos damos cuenta de que este hermano que yo pensé que no pecaba, sí peca. Oiga, y vea tan santurrón. Y es el anciano. Y también mire que tiene sus detallitos. Claro, yo no sabía que él pecaba porque como yo no le conocía, pero ahora que estamos en un ministerio y estamos junticos, ¿van a haber problemas? ¿Los hemos experimentado? Pero cuando llegan las cosas, el Señor dice, cuando le maldecían, soportaba el agravio. Cuando yo digo voy a servir al Señor y un hermano viene y me ofende por la ofensa que sea, ofenden a mi hijo, ofenden a mi esposa, o lo que sea. Y esa ofensa me hace que yo me aparte del ministerio. Yo pensaba servir aquí, pero mire, es que esto no. Realmente pregunto yo, ¿qué tanto amaba esa persona el servicio para el Señor? ¿Qué tanto estaban puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Si yo amo a mi Señor y estoy aquí, me pueden ofender, me pueden, pero ¿yo a quién sirvo? Claro, voy a corregir aquellas cosas. Venga, hermano, usted me ofendió, ¿qué pasó? Entonces de pronto la persona me da explicación y resulta que es que yo también tengo cositas que no quiero o no me doy cuenta. Y también ofendo y también peco. Y si soy una persona que estoy comenzando, va a ser peor. Siempre estoy prestos a mirar. Cuando Adán pecó, ¿a quién le echa la culpa? La mujer que tú. Entonces siempre está uno echando la culpa y no está mirando, oiga, pero venga, ¿yo qué tan culpable soy? Entonces, si yo me pongo a analizar de cerca la palabra de Dios y Dios me dice, venga, Tito, preocúpese por la viga que usted tiene en su ojo. Y entonces yo me detengo y me pongo a pensar esta mañana, ¿qué tantos pecados he cometido? Y me doy cuenta que el Señor me dice que ya me perdonó de todos. Y pongo esos pecados en la balanza. Y en la otra balanza pongo la ofensa que me hicieron. ¿Cuál sería más grande? ¿Los pecados que yo cometí, que yo sé que los cometí, o la ofensa que me hicieron? Mis pecados van a llegar al techo. ¿Y la ofensa cómo queda? Pues cuando hago ese ejercicio, voy a dar cuenta que en mi ojo hay una viga y en mi hermano, una paja. ¿Por qué? Porque estoy realmente, por eso es que tú dices que tenga cada uno de nosotros, que no tenga cada uno de nosotros más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que si piense de sí, eso nos va a ayudar mucho en el ministerio y eso nos va a llevar a crecer y fundamentarnos en la fe del Hijo de Dios. Veamos por un momento el último versículo. Se nos fue el tiempo, capítulo 5. La escritura nos habla de el toque de Dios, de Hebreos, mismo no estamos en Hebreos. La escritura nos habla del toque de Dios. La mujer sabía que si alcanzaba a tocar el manto de Dios, ¿qué pasaba? ¿De Cristo? En Isaías dice que el carbón encendido tocó sus labios y fue limpio. Cuando hay un toque de Dios en nuestra vida es transformada. Somos instrumentos para la gloria de Dios. La escritura nos habla de gustar y ver cuán bueno es el Señor. Nos habla de el gusto. Deleítate a sí mismo. Ezequiel dice que él
comió literalmente los rollos, la palabra de Dios. Y las palabras fueron como miel, dulces a su palabra, porque le supieron bien. Mire, para mí el comienzo de estudiar la palabra de Dios es carga, es difícil, porque es necesario formar hábitos santos. Pero después de que usted forma un hábito, el día que usted no lo hace, le va a hacer como el día que usted no desayuna. Oiga, hoy yo no he leído la palabra de Dios. Y usted lee y se va con esas cosas. Y muchas veces cae en las circunstancias y dice, Señor, gracias. Tú ya me hablaste esta mañana de estas cosas. Tú eres bueno. Tú me guardas. Tú eres un Dios todopoderoso. La escritura nos habla de que nuestras oraciones suben delante de Él. ¿Cómo? Toda la escritura nos habla de los cinco sentidos. Que estemos como, miren lo que dice el versículo 5 hablando del contexto de a hombres queriendo ya ser maestros, tuvo que hablaros como a niños porque no habían crecido, porque estaban bebés espiritualmente hablando. Y llega el último versículo del capítulo 5. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado. Es necesario ser maduros espiritualmente, pero no esperemos hasta que sea maduro para que sirva al Señor. Usted comienza a servirle y en ese propósito de servirle, el Señor está llevando a madurar su fe. Esa es la manera que actúa el Señor. Yo voy sirviéndole, comienzo con mil problemas, con pecados, con circunstancias en mi vida que corregir. Y a medida que el Señor me va llevando a corregir las cosas, me va llevando a servirle. Pero el punto es que día a día mi vida vaya creciendo en mi fe. Si yo no crezco en mi fe, estoy en pecado. La voluntad de Dios es que yo día a día vaya creciendo, pero dice, para los que han alcanzado madurez, para los que el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Qué pasa cuando un sentido no es ejercitado? ¿Por qué los ciegos tienen tan buen oído? ¿Se han preguntado eso? El oído de un ciego es espectacular. Él escucha cosas que nosotros no escuchamos. Muchas veces está guiando al ciego cuando él frena. Ojo con la moto. ¿Sabe por qué lo necesita? Porque no tiene ojos. Porque tiene las necesidades y porque le toca usar lo que hay. Yo no lo uso porque tengo el ojo. Yo ya sé que la moto ya para qué va a esperar a escucharlo. Ni me pongo a pensar en eso porque tengo el ojo. Pero él lo ejercita porque no tiene el otro. La escritura dice que tengamos los sentidos ejercitados para el discernimiento de qué es la voluntad de Dios y para discernir qué no es la voluntad de Dios. Y entonces cuando estoy en ese discernimiento, estoy creciendo en mi fe, estoy con mis sentidos bien ejercitados, cuando mi motivación es el amor, el gozo, la paz, entonces estoy preparado para ir y abrir los ojos al ciego, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que ahora estén en el reino de su amado Hijo y no en la potestad de las tinieblas. Es necesario crecer en nuestra fe. Es necesario predicar el Evangelio, pero evalúe antes de su preparación y su motivación. Padre, en esta hora damos gracias por tu palabra. Gracias por este grupo de hermanos que tú has colocado en esta ciudad. Padre, pensaba ahora en ese versículo precioso de Deuteronomio donde tú le haces un mandato a tu pueblo Israel. Ahora pues, pueblo de Calarcá, esto pide Jehová Dios de ti, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo su corazón y con toda su alma. Es el mensaje que tú nos das. Ayúdanos, Padre Santo, a quebrantar nuestras vidas, que nuestra motivación sea el amor hacia tu santo nombre, que sea que tu honra sea glorificada a través de este pueblo, a través de esta iglesia local. Padre, que la preparación sea una preparación en espíritu y en verdad. Que mi Señor, esta bendita palabra sea la guía y dirección de cada uno de los hermanos. Padre, que podamos crecer en nuestra fe, que día a día no tengamos en poco tu palabra, sino que al contrario nos deleitemos en ella. Y Padre, gracias por tu bendita y preciosa palabra que es viva y eficaz. Y el fin es que crezcamos en nuestra fe, Padre. Fin es para que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, creciendo en la obra del Señor siempre, Padre.
porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice tu palabra. Gracias por este lugar que tú has establecido aquí en Calarcá. Clamamos por sus vidas, clamamos por dirección, que tú les prosperes, Padre, y sabemos que tú nos bendices grandemente cuando tenemos un corazón sensible a tu voz, Padre. Nuestros ojos abiertos para verte a ti donde tú estás obrando, Padre. Gracias por tu misericordia. Rogamos tu dirección que hasta el día, que nuestras vidas te sean para gloria tuya en el nombre de mi Señor. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.